Ya, entonces enseguida continuamos. Sí, creo que sí está mal, porque en el grupo de WhatsApp de los docentes están reclamando de que tanto el Moodle como el G Suite, Google Classroom está fallando. Entonces, continuamos ya. Entonces, creo que ya todos están. Ya, entonces empiezo a compartir la pantalla, justamente donde habíamos quedado hace rato. Les decía, acá voy a compartir la curva de Laffer. ¿Ya? La curva de Laffer se escucha, ¿verdad? Lo que estoy mostrando. Se escucha, ¿verdad? Sí, licenciado, se escucha. Y también están viendo lo que estoy mostrando, ¿verdad? ¿Sí? Sí, licenciado. Ya, un poco, voy a aumentar el volumen. Ya, gracias. Entonces, les decía, esta es la curva de Laffer. A ver, como anécdota, dice que la primera vez que Arthur Laffer explicó esta curva fue cuando estaba en un restaurante y la dice que la dibujó en una servilleta, ¿no? Y la curva de Laffer establece una relación entre la tasa impositiva y los ingresos fiscales, ¿ya? Al principio, cuando la tasa impositiva es baja, cuando la tasa impositiva sube, los ingresos fiscales suben. Entonces, tasa impositiva sube, ingresos fiscales suben hasta una tasa óptima. Esa tasa óptima es la tasa que maximiza los ingresos fiscales. Sería un asterisco. La tasa impositiva que maximiza los ingresos fiscales. Les voy a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos. Cuando vayan a hacer una pregunta o duda, en ese momento la habilitan su micrófono. ¿Ya? Entonces, tasa impositiva óptima, aquella tasa que maximiza los ingresos fiscales. Pero si la tasa impositiva sigue subiendo, los ingresos fiscales disminuyen. ¿Ya? Y de hecho, si la tasa impositiva llega a ser del 100%, como en este caso, los ingresos fiscales serían igual a cero. ¿Por qué? Porque la base imponible será igual a cero. Es decir, cuando a los agentes económicos se les cobra la totalidad de su ingreso, de su salario como impuestos, nadie estaría dispuesto a trabajar. Es decir, no hay a quien grabarle, no hay a quien cobrarle el impuesto. Entonces decíamos, cuando, cuando la tasa impositiva es cero, los ingresos son iguales a cero. Pero cuando la tasa impositiva es del 100%, los ingresos fiscales también son iguales a cero. Según Arthur Laffer, en 1980, Estados Unidos y Reino Unido estaban en esta parte. Según Arthur Laffer, en Estados Unidos y en el Reino Unido, las tasas impositivas eran tan elevadas que estaban provocando que los ingresos fiscales disminuyan. En base a ese diagnóstico, Arthur Laffer recomendó a Ronald Reagan en Estados Unidos y a Margaret Thatcher bajar la tasa impositiva, porque bajando la tasa impositiva se iban a aumentar los ingresos fiscales, lo que se llamó como políticas por el lado de la oferta, porque eran gobiernos neoliberales, como el de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher, que estaban implementando este tipo de políticas. ¿Ya? Hoy en día más bien estamos al revés, ¿no? Entonces estamos más bien, incluso por el tema del COVID-19, se van a
no se van a pagar algunos impuestos, por lo menos se les va a ampliar el plazo del pago de los impuestos. Es entre las políticas para hacer frente al COVID-19. Eso. Ya, eso es lo que entonces, lo que estaba comentando. Y también, a ver, entonces, vamos a empezar otro tópico. El tópico se llama los costos de los impuestos. ¿Ya? Y en los costos de los impuestos, en los costos de aplicar los impuestos, vamos a analizar que los impuestos no solamente generan pérdida de eficiencia, sino también generan pérdida de bienestar. Ustedes en sus cursos de microeconomía han estudiado economía del bienestar. Concretamente, han estudiado lo que es el excedente del consumidor, el excedente del productor. Y la suma del excedente del consumidor y el excedente del productor se llama el bienestar social. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar el capítulo 8, entonces, los costos de aplicar los impuestos. La pregunta de estudio, de análisis es, ¿cómo afectan los impuestos al bienestar de quienes participan en los mercados? ¿Quiénes participan en el mercado? Los demandantes, las familias, los consumidores, por una parte, y por otra parte, los productores y vendedores. La oferta, la demanda y la oferta. Ustedes saben ya que la demanda, las familias representan la demanda y los productores y vendedores representan la oferta. Y la demanda y la oferta constituyen el mercado, que determinan los precios. Y en la situación ideal, con el First Best, el mejor mundo es aquel en el que no existen fallas. Y si no existen fallas de mercado, el Estado no interviene. ¿No? Pero cuando hay fallas, el Estado interviene para resolver dichas fallas, pero también el Estado interviene para cumplir las tres funciones, pero cuando el Estado interviene también genera una pérdida de eficiencia, pero también vamos a ver ahora genera pérdida de bienestar. Entonces la pregunta es, ¿cómo afectan los impuestos al bienestar de los consumidores y de los productores? ¿Ya? Vamos a llegar a la siguiente conclusión, que no importa, independientemente si el impuesto es aplicado a los compradores o a los vendedores, el precio pagado por los compradores sube, y eso ya hemos visto, ¿no? El precio de los consumidores sube y el precio que reciben los vendedores cae. ¿Ya? Ahora, es decir, impuesto, Estado, el Estado interviene. Cuando hay el Estado, el precio que pagan los consumidores sube, hemos visto eso, por una parte, y por otra parte, cuando hay impuesto, el precio que reciben los vendedores cae. La diferencia entre el precio del consumidor y el precio del vendedor se llama impuesto. ¿Ya? Ahora, hemos visto ya en el anterior tópico que cuando hay impuestos, la cantidad de equilibrio disminuye. La cantidad intercambiada entre compradores y vendedores disminuye. ¿Por qué? Claro, porque cuando hay impuesto, el precio que paga el consumidor sube y el precio que recibe el vendedor disminuye, ¿no? Entonces, los compradores van a comprar menos porque están pagando un precio más alto. Los vendedores, por otra parte, van a producir y vender menos porque están recibiendo un precio menor. Pero recordemos también, para no darle esa connotación tan negativa aparente, diciendo que el Estado interviene para resolver las fallas del mercado. El Estado, saben muy bien ustedes en este curso de Economía del Sector Público, teoría fiscal, que el Estado interviene para financiar el gasto público, para cumplir las tres funciones: eficiencia, equidad y estabilidad. ¿Ya? Acá tenemos nuevamente el esquema de la curva de la oferta y de la demanda. La demanda pendiente negativa, la oferta pendiente positiva. Pues vamos a partir siempre de una situación de equilibrio sin impuestos. Ese es el precio sin impuestos y la cantidad sin impuestos. Ahora, aunque ya vimos esta parte, vamos a suponer que hay un impuesto. Ahora, ¿por qué hay un impuesto? Porque hay una falla, ¿no? En este caso, cuando hay impuesto, el precio que paga el consumidor sube y el precio que recibe el vendedor disminuye. ¿No? Entonces, los compradores van a comprar menos porque están pagando un precio más alto. Los vendedores, por otra parte, cuando hay impuesto, el precio que reciben los vendedores cae. La diferencia entre el precio del consumidor y el precio del vendedor se llama impuesto.
con relación al precio sin impuestos, recibe un precio menor. Entonces, esta diferencia entre el precio del consumidor y el precio del vendedor se llama, ustedes ya saben, impuesto. ¿No? Es el monto del impuesto. Ahora, los ingresos fiscales. Los ingresos fiscales son altura, precio del consumidor menos el precio del vendedor, multiplicada por la base, por la cantidad con impuestos. Este rectángulo son los ingresos fiscales. ¿Ya? Ingresos fiscales, eso. Este rectángulo, altura, precio del consumidor menos el precio del vendedor, el impuesto, la cuantía del impuesto por la base, la cantidad con impuestos. Ahora, aquí queremos ver cómo afecta el impuesto al bienestar. A ver, antes, les decía, ustedes ya saben, esta es la curva de la demanda, pendiente negativa, porque mientras más baja el precio, mayor es la cantidad demandada. Cuando el precio baja, los compradores compran más. Y viceversa, ¿no? Cuando el precio sube, los compradores demandan menos. Y también hemos visto que la curva de la demanda, en externalidades hemos visto que la curva de demanda también representa el beneficio marginal de los consumidores. Es decir, el beneficio marginal. Cuando yo tengo poco de un bien, el consumidor cuando tiene poco de un bien, ese bien le genera elevado nivel de beneficio. Cuando tengo poco de un bien, me genera elevado beneficio. Como me genera elevado beneficio, yo estoy dispuesto a pagar un precio alto, pero a medida que tengo más unidades del bien, como consumidor, yo valoro menos. Y de hecho, si tengo mucho de un bien, yo valoro muy poco ese bien. Por eso el beneficio marginal privado, la curva de demanda que representa también el beneficio marginal privado, es decir, el beneficio que recibe el consumidor por las cantidades consumidas, a medida que aumenta la cantidad, disminuye. Por eso es que la curva de demanda y la curva de beneficio marginal privado, hablando en términos de bienestar, tienen pendiente negativa. ¿Ya? Ustedes saben también que esta es la curva de la oferta, su curso de economía general, y la curva de oferta también representa en microeconomía el costo marginal privado. ¿Ya? Estoy enfatizando que la curva de demanda es beneficio marginal privado y la curva de oferta es el costo marginal privado porque nos interesa analizar el tema del bienestar. ¿Ya? Ahora, ustedes saben que este triángulo, por debajo de la curva de demanda y por encima del precio de equilibrio, se llama excedente del consumidor. El triángulo A más B más C sería el excedente del consumidor. El beneficio que recibe el consumidor por participar del mercado, por intercambiar. Ahora, este triángulo A más B más C es el excedente del consumidor cuando no hay impuestos. ¿Ya? Cuando no hay impuestos, este es el excedente. El área por debajo de la curva de demanda y por encima del precio de equilibrio, P sub 1. El área, por otra parte, el área por debajo de la curva de la oferta y por debajo del precio de equilibrio, ¿qué se llama? Ustedes ya saben. ¿Cómo se llama? Excedente del Consumidor, Productor. no, productor. Se llama excedente del productor. Muy bien. Este es el beneficio que reciben los productores, los vendedores, por participar del mercado. A ver, en realidad las familias quisieran comprar la mayor cantidad de bienes al menor precio posible, por una parte. Por otra parte, los vendedores, productores, quisieran vender
la menor cantidad de productos, de bienes, al mayor precio posible. Fíjense que son intereses contrarios, un interés va en contra del otro. Lo interesante del mercado es que cuando en el mercado intercambian, se compra y se vende, el mercado compatibiliza el interés de ambos grupos. Y el mercado maximiza el bienestar tanto de los consumidores como de los vendedores. Eso es lo interesante del mecanismo del mercado. Y lo interesante, y más interesante aún, como hemos visto, es que eso se logra, en principio, cuando cada agente económico privado, familias y empresas, buscan su propio interés, actúan guiadas por la mano invisible de Adam Smith. En principio, cuando el mercado funciona muy bien, cuando el mercado no falla. Pero también ustedes saben, el séptimo principio, que cuando el mercado falla, el Estado interviene. Y la justificación de este curso es justamente ese, que el mercado a veces falla y eso requiere la intervención estatal. ¿Ya? Entonces, excedente del consumidor, el beneficio que reciben los compradores, excedente del productor, el beneficio que reciben los vendedores por intercambiar, por participar en el mercado. Eso es cuando no hay impuestos. Ahora, no hay impuestos porque no hay falla de mercado. Y si no hay falla de mercado, el Estado no se requiere, a ver, aunque parezca muy ortodoxo, muy liberal, no requeriría la intervención del Estado. Pero también ustedes saben que el Estado interviene por las tres es de Musgrave, Richard Musgrave, ¿ya? A ver, dicho eso, ahora, entonces eso es el equilibrio sin impuestos, ¿ya? Y la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor se llama bienestar social. Ahora, cuando hay falla, el Estado interviene y establece un impuesto, ¿ya? Cuando el Estado interviene, establece un impuesto. Cuando hay falla, ya saben ustedes, el precio que pagan los consumidores sube y el precio que reciben los vendedores baja. Esa diferencia entre el precio del consumidor y el vendedor, ustedes ya saben, se llama impuestos. Este triángulo B más D es los ingresos fiscales, ¿ya? Cuando hay impuesto, el consumidor pierde. ¿Qué pierde? B más C. Pierde, cuando hay impuesto, el consumidor pierde B más C. Se queda solamente con A. ¿Ya? Cuando hay impuesto, el vendedor, productor, pierde D más E. Solamente se queda con F. ¿Ya? Ahora, de B más D, el Estado se queda como ingresos fiscales para financiar el gasto público, para financiar la provisión de los bienes públicos. Entonces, a ver, el triángulo sería, a ver, todo sería B más C más E. Con B más D se queda el Estado como ingresos fiscales para financiar el gasto público, para cumplir las tres importantes funciones: estabilidad, eficiencia y equidad. Pero hay algo que se pierde y no se recupera, que se llama justamente este triángulo C más E, que se llama justamente pérdida irrecuperable de la eficiencia. Entonces, en resumen, cuando no hay impuestos, el excedente del consumidor es A más B más C. El excedente del productor es D más E más F. Cuando hay impuestos, el consumidor pierde D más C. Solamente se queda con A. Cuando hay impuestos, el productor B pierde D más E. Se queda solamente con F. Ahora, B y D son los ingresos fiscales. C más E se llama pérdida de bienestar. ¿Ya? Entonces, también hemos cuantificado esto. B más E, ingresos fiscales, altura por la base, el triángulo pérdida irrecuperable de la eficiencia. ¿Cómo miden? Altura por la base dividido entre 2. Ahora, ¿qué está? Excedente del consumidor. Cuando no hay impuestos, A más B más C. Con impuestos solamente se queda con A. ¿Qué pierde el consumidor? B más C. ¿Ya? Excedente del productor. Acá está, el excedente del productor es el área, decía,
por debajo, por encima de la curva de la oferta, por debajo del precio de equilibrio, D más E más F. Ese es el excedente productor sin impuestos. Con impuestos solamente se va a quedar con F, que estamos mostrando acá. Sin impuestos. Excedente consumidor, D más E más F. Con impuestos solamente se queda con F. ¿Qué pierde? D más E. El ingreso fiscal. Cuando no hay impuestos, pues no hay ingresos fiscales. Cuando hay impuestos, el Estado sí cobra impuestos y los ingresos fiscales son D más E. Decíamos este rectángulo. D más E son los ingresos fiscales. Ahora, el excedente total. El excedente total que se pierde es C más E, la pérdida irrecuperable de la eficiencia. Ya, eso es. Entonces, el área C más E muestra la caída del excedente total, la pérdida del excedente del consumidor y del productor, que es la pérdida de bienestar provocada por el establecimiento del impuesto. ¿Cuáles son los efectos de un impuesto? Pues un impuesto coloca una cuña entre el precio que pagan los compradores y el precio que reciben los vendedores. Debido a esto, debido a que hay una brecha, debido a que los compradores pagan más y los vendedores reciben menos, la cantidad intercambiada en el mercado disminuye. Entonces, la cantidad intercambiada, comprada y vendida en el mercado, disminuye. El equilibrio de mercado disminuye. El tamaño del mercado se reduce. Compradores compran menos porque están pagando un precio más alto. Vendedores venden menos porque están subiendo un precio menor. Esa diferencia entre el precio del consumidor y el vendedor se llama impuestos. Ya, eso es lo que está. Entonces, es el impuesto. Cuando hay impuesto, disminuye la cantidad intercambiada en el mercado. También genera pérdida de bienestar. Este triángulo. ¿Ya? Entonces, los impuestos generan pérdida de bienestar debido a que provocan que los compradores y vendedores no obtengan o obtengan menores beneficios de participar en el mercado, de intercambiar sus bienes y productos. Ahora, la otra pregunta es, igual que en el caso de la incidencia del impuesto. En el caso de la incidencia del impuesto, la pregunta era, a ver, ambos pagan el impuesto, compradores y vendedores. ¿De qué depende quién paga la mayor parte del impuesto? Eso era en el tema de incidencia. Ahora, en la relación entre impuestos y bienestar, la pregunta es, ¿qué determina la magnitud de la pérdida del bienestar? Sabemos que cuando hay impuestos se genera una pérdida de bienestar. Disminuye el excedente del consumidor, disminuye el excedente del productor. Ahora, ¿de qué depende la magnitud de la pérdida del bienestar? Igual que en el caso de la incidencia del impuesto, dicha magnitud depende de la elasticidad de la demanda y de la oferta. Es decir, cuán sensibles son la demanda y la oferta ante variaciones en el precio. ¿Ya? Entonces, la magnitud de la pérdida del bienestar, al igual que la incidencia del impuesto, sobre quién se cae el impuesto, más la mayor parte, depende de la elasticidad de la demanda y de la oferta. ¿Ya? Ustedes recordarán, nosotros hemos visto que en el caso de la incidencia del impuesto, sobre qué, a ver, la pregunta entonces, ¿sobre quién recae la mayor parte del impuesto? ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿De qué depende que la mayor o menor parte del impuesto recaiga sobre el consumidor o del productor? ¿De qué dependía? ¿De qué depende? De la elasticidad. De la elasticidad. Y ya decíamos, depende de la elasticidad, muy bien, de la demanda y la oferta. ¿Sobre quién recae la mayor parte del impuesto?
¿quién paga la mayor parte del impuesto? La parte, ¿sobre quién se cae? La parte ¿Elástica? inelástica. La parte inelástica. Inelástica. Muy bien. La parte inelástica. Ahora, en el caso del bienestar, la mayor parte de la pérdida de bienestar la va a cubrir la parte inelástica. ¿Por qué? Entonces, fíjense, ¿se acuerdan, verdad? En el caso de la incidencia del impuesto, ¿sobre quién se cae la mayor parte del impuesto? Sobre la parte inelástica. ¿Por qué? Ahora la respuesta es que la mayor parte del impuesto se cae sobre la parte inelástica. Ahora, porque en ese caso se genera menor pérdida de bienestar. Eso es lo que vamos a argumentar. ¿Ya? Entonces, ¿qué determina la pérdida de bienestar? Al igual que en el caso de la incidencia del impuesto, depende de la elasticidad de la demanda y de la oferta. ¿Ya? Sobre quién va a pagar, quién va a cubrir la mayor parte de la pérdida, la parte inelástica. ¿Por qué? Porque en ese caso la pérdida es menor. Porque si caería sobre la parte elástica, la pérdida del bienestar social sería mayor. ¿Ya? Entonces es lo que vamos a mostrar a continuación. En otras palabras, la magnitud de la pérdida de bienestar depende de la elasticidad, precio de la oferta y precio de la demanda. A ver, en este caso, la curva de la oferta es inelástica porque tiende a ser vertical. Cuando la oferta es inelástica, la pérdida de bienestar generada por la aplicación de impuesto es pequeña. Acá está. Acá está. La oferta es inelástica, la pérdida de bienestar. El triángulo este, que se llama pérdida y recuperado de eficiencia, es pequeña. Cuando la oferta es inelástica. Ahora, la oferta es elástica. ¿Cómo saben que es elástica? Porque tiende a ser horizontal. Cuando la oferta es elástica, la pérdida del bienestar como consecuencia de la aplicación del impuesto es mayor. Fíjense, el triángulo ha aumentado. Entonces, oferta elástica implica mayor pérdida de bienestar como consecuencia de la aplicación del impuesto. Ahora, vamos a ver el caso de la demanda inelástica. Demanda inelástica, curva de demanda tiende a ser vertical. ¿Qué significa? Que la variación inelástica, que la variación en el precio va a ser mayor que la variación en la cantidad. Cuando la demanda es inelástica, la mayor pérdida del bienestar, la pérdida de bienestar es pequeña. Entonces, cuando la demanda es inelástica, cuando la oferta y la demanda son inelásticas, la pérdida del bienestar es pequeña. Ahora, veamos el caso cuando cuando la demanda es elástica. Cuando la demanda es elástica, la pérdida de bienestar es mayor. A ver, entonces, en conclusión, demanda u oferta inelástica implican menor pérdida de bienestar. Fíjense, el triángulo es menor. Demanda inelástica, pérdida pequeña. Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos. Demanda inelástica, pérdida pequeña de bienestar. Oferta inelástica, pérdida pequeña de bienestar. Debido a que la pérdida de bienestar es menor cuando la demanda o la oferta son inelásticas, vamos a hacer que la mayor parte del impuesto se caiga sobre la parte inelástica. Entonces, a ver, decíamos, ¿quién en incidencia del impuesto? ¿Quién carga, quién cubre, sobre quién se cae la mayor parte del impuesto? Sobre la parte inelástica. ¿Por qué? Porque en ese caso la pérdida de bienestar es menor. Ya, eso es.
Ahora, ustedes también recordarán de su curso de Economía en General que cuando la demanda es elástica, se trata de bienes de lujo o necesarios. Se trata de bienes de lujo o necesarios. Bienes de lujo, ¿no? Bien de lujo. Bienes de lujo, sí. Y a ver, vamos a terminar ya esto porque estamos a más de la hora. Y a ver, eso, creo que nos podríamos terminar ya. A ver, mientras mayor sea la elasticidad de la demanda y la oferta, mayor será la caída del equilibrio de mercado y también mayor será la pérdida de bienestar. Entonces, mientras mayor sea la elasticidad de la oferta, cuando la demanda es elástica, cuando la demanda o la oferta es elástica, la cantidad de equilibrio disminuye drásticamente, pero además la pérdida de bienestar es mayor. Entonces, por eficiencia y por equidad, que la mayor parte del impuesto recaiga sobre la parte inelástica, ¿ya? Pérdida de bienestar. A ver, entonces con eso termino. A ver, ahora la relación entre ingresos fiscales y el impuesto. Un impuesto pequeño, a ver, ¿por qué saben que es impuesto pequeño? Porque la brecha entre el precio del consumidor, impuesto pequeño, porque la brecha entre el precio del consumidor y el precio del vendedor es pequeño. Cuando el impuesto es pequeño, los ingresos fiscales son pequeños, ¿ya? Y la pérdida de bienestar también es pequeña. ¿Ya? Cuando el impuesto es pequeño, es decir, la brecha entre el precio del consumidor y el vendedor es pequeño, implica bajos ingresos fiscales. También baja pérdida de bienestar. ¿Ya? Ahora, cuando el impuesto es mediano, fíjate, el impuesto ha aumentado. La brecha entre el precio del consumidor es mayor. El ingreso fiscal aumenta. Pero también aumenta la pérdida de bienestar. Ahora, un impuesto grande, aquí el impuesto es muy grande. La brecha, la diferencia entre el precio del consumidor y el precio del vendedor es muy amplia. Ahora, fíjense, el impuesto, la tasa impositiva ha aumentado mucho. ¿Qué ha ocurrido con el ingreso fiscal? ¿Ha aumentado? La brecha entre el precio del consumidor y el precio del vendedor es muy amplia, es decir, el impuesto ha subido demasiado. Los ingresos fiscales disminuyen. Y lo más grave aún, se genera una fuerte pérdida de bienestar. Fíjense, el triángulo de la pérdida irrecuperable de la eficiencia de un impuesto grande es excesivamente costoso. ¿Ya? Entonces, impuesto grande, ingresos fiscales pequeños. Pérdida de bienestar excesivamente elevada. ¿Ya? Eso. Y con esto, entonces, si el impuesto es pequeño, el ingreso fiscal es pequeño. A medida que el impuesto sube, el ingreso fiscal sube al principio. Pero si sigue subiendo el impuesto, los ingresos fiscales disminuyen. Se reduce el tamaño del mercado, que se compra y se vende, ¿no? Entonces, cuando aumenta el tamaño del impuesto, el bienestar, la pérdida de bienestar aumenta. Para terminar, la curva de Laffer, que ya hemos visto. Cuando la tasa impositiva es cero, ingresos fiscales cero. Tasa impositiva sube, ingresos fiscales suben. Tasa óptima, aquella tasa que maximizan los ingresos fiscales. Si la tasa impositiva sigue subiendo, los ingresos fiscales disminuyen. ¿Ya? Quedemos aquí, continuamos la siguiente clase. No sé si tienen alguna pregunta en el minuto que queda de clase. Todo claro, licenciado. Ya, entonces continuamos la siguiente clase. La siguiente clase. No sé si alguien, a ver, creo que esta no es la compañera.
La persona que tiene que hacer su trabajo con Marvin está en este momento en la clase. No, no, no está. Ya, entonces continuamos la siguiente clase, ¿ya? Continuamos en la siguiente clase. Estudien, ya van a dar el segundo parcial. Y entonces estudien, ¿ya? Estudien y cuídense. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. No, licenciado. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Dice, segundo parcial, ¿de qué temas? ¿De estos dos temas que vamos a avanzar? Sí, vamos a avanzar. Y de las exposiciones. De las exposiciones más. ¿Qué van a hacer? Ya, hasta luego.